Hola, ¿qué tal? ¿Cómo siguen, señoras y señores? Nosotros, como cada jornada, aquí preparados en nuestros encuentros digitales, desde los que abrirles una ventana a muchas realidades, en este caso de la ciudad de Albacete. Hacía ya algunas jornadas que no tocábamos directamente el tema de la cultura y hoy nos vamos a sumergir de lleno en él. ¿Con quién mejor que con una de sus grandes protagonistas aquí en nuestra tierra? Además, ella sabe muy mucho porque ha dedicado y ha consagrado y además es una amante en toda su vida profesional a este ámbito de la cultura en Albacete y lleva muy a gala el nombre en mayúsculas de nuestro Museo Provincial. Saludamos ya y damos la bienvenida a su directora, Rubí Sanz. Bienvenida, buen día. Buenos días, gracias por sus palabras y muy orgullosa de esta ciudad y de nuestro patrimonio. No exagero nada, porque quien la conoce y quien la ve, sobre todo en eventos de tipo cultural o en visitas al museo, pues ha de admitir que a usted le sale por todos los poros de su piel el amor al Museo Provincial de Albacete. Sí, es un museo al que quiero mucho, con el que me siento muy identificada y además que forma parte de la mayor parte de mi vida. Es decir, es una vocación que además tengo la suerte de poder trabajar en ello. Y lo reconozco, es una suerte enorme y bueno, pues estupendo. ¿Cómo podríamos decir que ha florecido la primavera culturalmente hablando en Albacete y mirando especialmente al Museo Provincial? Bueno, yo creo que la primavera cultural, es decir, lo que significa como primavera, como eclosión, como reverdecer, etcétera, comienza a gestarse evidentemente en el año 1978, cuando se inaugura el museo. Se inaugura el museo en su actual edificio. Entonces ahí sí que hay un primer revulsivo. La gente acude a un museo hermoso donde ve piezas de su propio patrimonio, de su propia historia, de un pintor tan importante como es Benjamín Palencia, los pintores de Albacete, y además donde empiezan a hacerse actividades de otro tipo. Hay la labor de Samuel de los Santos como pionero, fue muy importante. Pero luego hubo algo muy importante en la ciudad, que fue el Cultural Albacete de 1983, aquel que se crea con el acompañamiento de la Fundación Juan March, donde en Albacete comenzaron no solamente a traerse las mejores exposiciones que se hacían en España, sino estrenar grandes obras de teatro, conciertos con las mejores bandas sinfónicas, en relación con los centros de enseñanza, por ejemplo, pues cuando había un concierto, parte de la orquesta previamente recibía por las mañanas a centros de enseñanza, a colegio, les introducían en el campo de la música. Yo creo que todas esas cosas, los debates que se hacían, crearon un pozo cultural muy importante en la ciudad. Y de hecho, bueno, una cosa es la crisis actual en la que todos los bolsillos están vacíos, ¿no? Por ejemplo, el cine es uno de los grandes afectados. Pero a pesar de esas cosas, Albacete es una ciudad donde la gente acude a conciertos, acude a teatro, acude a debates, acude a conferencias, es decir, en donde toda esa efervescencia y dinámica en torno a la cultura pues caló muy de lleno. Y en el museo celebramos conferencias desde hace 12 años con el título un título genérico, Los martes en el museo, es decir, todos los martes a las 8 hay una conferencia de temas muy variados relacionados con el patrimonio o con la historia, y los llenos son siempre totales. Es decir, hay una parte de fieles, pero hay otra parte de gente que les interesan los temas y acuden y van. Y los conferenciantes se admiran del eco que tienen muchas de las actividades en Albacete. Yo recuerdo, estaba en Madrid hace unos años y bueno, un prestigioso catedrático de la Universidad Complutense que vino a Albacete a dar una conferencia en la sede de la CCM entonces, me dice en Madrid: vengo admirado de Albacete, es decir, cómo la gente se mueve y cómo va. Y efectivamente a nosotros desde el museo nos ha tocado contribuir
a ese desarrollo cultural de la ciudad de Albacete, que es tan importante. Bueno, hablo demasiado. No, en ningún caso. Nos ha explicado además muy bien, sobre todo para el público más joven, que quizá anda un poco más despistado con los orígenes de esa primavera cultural en Albacete, pues cómo fueron esos primeros pasos. Quizá muchos de esos jóvenes no sepan que Albacete en ese sentido es una ciudad rica en la que ha habido muchas personas que han luchado mucho y han tenido una sensibilidad y un amor muy especial por el movimiento cultural aquí en la zona. Se nos ha hablado mucho pues de ese grupo encabezado por don Ramón Bello Bañón en su momento, sí. Aquellos cafés en el Milán en el que la poesía y la literatura pues eran pues un tema además muy ricamente tratado por ellos y con mucho cariño, como digo. De aquella realidad de aquel Albacete a la que tenemos ahora, aunque como usted dice sigue habiendo esa inquietud por la cultura y ese seguimiento, ¿ha cambiado mucho la ciudad en ese sentido? Yo creo que ha cambiado mucho. Por ejemplo, creo que fue el 58-59, principios de los 60, un grupo de gente de Albacete en el que estaba Ramón Bello, en el que estaba Antonio Beneito, Godofredo, es decir, había escritores y pintores, crean una revista que solo vio 3 números a la luz, que fue Calicanto, una gran revista cultural. ¿Qué pasa? Aquello al final no tuvo futuro. ¿Por qué? Es decir, porque quizás no tenía esa proyección social que tienen otras actividades ahora. ¿Por qué? Simplemente porque el nivel cultural, los niveles de estudios que había en la ciudad de Albacete eran muy bajos, muy pocos, no había casi bibliotecas, no había libros en las casas, el índice de personas analfabetas era muy importante. Es decir, la democracia ha traído grandísimos avances, por eso es tan importante. Ha abierto barreras culturales. Claro, que la defendamos, que la defendamos a capa y espada. Y las personas que estamos implicadas en el mundo de la cultura, yo creo que tenemos esa obligación, esa obligación que tiene que ir parejo o pareja al desarrollo de nuestro trabajo. Es decir, yo quiero que el museo lo conozcan todos los sectores sociales de la ciudad de Albacete. Yo no quiero que el Museo de Albacete sea un museo para las personas que viven en el centro. Élite, sí. Claro, yo quiero que también sean para las personas que vienen a la periferia, que a veces es un aluvión de gentes que han llegado en una época de bonanza económica procedente de otros lugares y bueno, ahí está un sitio, un museo que recoge nuestra historia, nuestra cultura, que desarrolla muchas actividades, es decir, donde ellos también están representados pero nos corresponde a nosotros hacer que ellos se reconozcan también en el museo, ¿no? Y bueno, como digo, es decir, toda la democracia ha sido muy importante para el desarrollo de la cultura en España. La verdad que sí, para muchas cuestiones, pero para esa de manera especial. Vamos a mirar ya de lleno al Museo Provincial de Albacete, que en los últimos años pues ha sufrido esa importante renovación. En algunos momentos era más visible, en cuestiones más patentes, en otras eran cuestiones que quizá se nos podían pasar desapercibidas, pero que han sido igualmente importantes. Primero se reabrían las salas de artes plásticas, posteriormente las de arqueología, hasta que de alguna manera el corazón del museo volvía a latir, como acostumbraba. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Ha sido fácil acometer esa renovación de dentro a fuera en el Museo de Albacete? Bueno, yo sí tengo que ser sincera, tengo que decir que sí, nos ha sido fácil porque todas las personas que trabajamos en el museo, cualquiera que sea nuestra responsabilidad, nos volcamos con ello. Entonces la colaboración ha sido total, ha sido absoluta. Las personas que son ordenanza, los técnicos, las personas de administración, todos. Y en ese sentido, es decir, cuando tú trabajas en equipo, aparte de que los frutos son mejores, pues eso hace que el trabajo sea más fácil. En todo lo cotidiano, bueno, las relaciones son buenas, nadie se pone zancadillas, etcétera.
Ha sido difícil, ¿en qué sentido? Es decir, hemos trabajado sin dinero, prácticamente sin dinero. Hemos planteado volver a abrir el museo cuando la crisis ya estaba desatada totalmente, momento, ¿no? sí. Entonces, hemos dado muchas vueltas a la cabeza, hemos medido mucho, hemos pensado mucho, hemos tenido una colaboración muy importante en Godofredo Jiménez, es decir, que él como diseñador y aprovechando un mobiliario que él había diseñado previamente para otro tema, pues hemos trabajado con ello, con la Asociación de Amigos del Museo y Llanos Jiménez, pero con muy poco dinero por parte de las administraciones públicas. Eso, vamos, tanto de la Junta como del Ministerio de Cultura, que son nuestros dos patronos. Nosotros somos del Estado y la gestión es de la comunidad autónoma. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, decir, aquí tenemos dos opciones. O continuamos con el museo cerrado y a esperar que pase esto, o administramos la crisis. Y nos enfrentamos a ello. Y nos enfrentamos a ello. Y es lo que hicimos. El resultado ha sido muy bueno, las felicitaciones son muchas. Yo recuerdo cuando inauguramos las salas de arqueología, que las inauguró el actual consejero, Marcial Marín, junto con la que entonces era subsecretaria de Estado de Cultura en el último gobierno de Zapatero. Cuando vino la subsecretaria de Estado, que se llama Mercedes del Palacio, me decía, no digas lo que ha costado. Y yo decía, ¿cómo que no? Hay que decirlo porque, claro, ¿qué ocurre? Es decir, que desde hace muchos años, es decir, no con el gobierno de Zapatero, antes con el gobierno de Aznar, y digo con los dos, con los gobiernos de Aznar y con los gobiernos de Zapatero, pues porque la locura ha sido un poco colectiva, ¿no? Pues montar un museo eran unos precios desorbitados. Nosotros hemos demostrado que también se pueden hacer cosas buenas con menos costes. Y yo creo que de eso todos los que trabajamos en el museo nos sentimos muy orgullosos y seguimos haciendo actividades, pues bueno, con mucha imaginación, con mucho apoyo de personas. Seguimos con los ciclos de conferencias, pues gracias a la Asociación de Amigos del Museo y algún ciclo también apoyados por la Fundación Caja Rural. Seguimos haciendo exposiciones, también la Fundación nos subvencionó una de ellas, otras con la ayuda del Instituto de Estudios Albacetenses, cuando son temas específicos de Albacete. Es decir, que bueno, nosotros seguimos dando pasos. ¿Qué hubiera pasado, Rubí, si no hubieran tomado finalmente esa decisión acertada que tomaron de enfrentarse a la crisis y abrir como fuera posible? Porque tener más tiempo cerrado el museo, no sé cómo hubiera sentado a la ciudad, porque sí es verdad que esos años que pasaron, no sé si han hecho que de alguna manera la gente dejase de darse cuenta de que ahí estaba el museo y se alejase un poco de él. Claro, ese es uno de los riesgos, es decir, si tú no estás abierto no existes, si no existes se olvidan de ti, ¿no? Entonces era muy importante que el museo volviese a estar abierto, no solamente para que no se olviden del museo, sino porque el museo es un recurso extraordinario para la cultura albacetense, para enseñárselo a la gente que viene de fuera, etcétera. Si no hubiésemos tomado la decisión de decir vamos a abrir, nos va a costar mucho esfuerzo, pero lo vamos a hacer, bueno, pues el museo estaría cerrado y bueno, pues creo que hubiese sido algo bastante dramático para el patrimonio de Albacete y yo creo que para la cultura de Albacete también, porque con la perspectiva del tiempo, al final lo que permanecen son las instituciones. Y si las instituciones, y hay tres instituciones básicas, no quiere decir que sean las fundamentales ni las únicas, pero sí básicas en la cultura de los pueblos, que son los archivos, porque guardan la historia de los propios pueblos, y un pueblo que no tiene historia es un pueblo que es vacío, perfecto. Las bibliotecas, porque la lectura es fundamental, es decir, el coger un libro, el leerlo, el leer
conocer el pensamiento de otras gentes, de otros hombres, de otras mujeres, es lo que nos ayuda a formarnos y a crecer también como personas. Y los museos, es decir, en cuanto a que nosotros somos custodios, no propietarios, de un patrimonio que es común y un patrimonio que nos habla también de la gente que nos precedieron en el espacio y en el tiempo. Yo creo que hubiese sido un drama si el museo hubiese estado cerrado. Un museo cerrado se olvida, se pierde. Hemos visto también al museo participar activamente en los últimos meses de otras iniciativas que han podido venir a ser una especie de simbiosis cultural en la ciudad de Albacete. Recuerdo, por ejemplo, la última edición de un joven festival de poesía fractal, en el que el museo tenía a bien pues colaborar, cediendo el espacio para la exposición de fotopoesía. No sé si es una manera también de abrir más el abanico de público que puede haberse atraído por lo que ofrece el museo. Claro, el museo como una institución cultural, tiene una institución que tiene que ver con el campo de las artes, pues ¿por qué no? Va a dar cabida a la música, a la poesía, al teatro, a algunas de las otras artes, aunque su misión fundamental sea exponer obras de arte. Pero además es que hay algo que a mí, una gran carencia en Albacete. Ahora mismo hay muchos grupos de gente joven, pues son los de Fractal, La Pluma de Barro, revistas de poesía, gente que se mueve en torno al cine, gente que se mueve en torno a la música, al rock, otro tipo de música, que carecen de un espacio. Y a mí me parece que es fundamental que ellos puedan mostrar todo el potencial que llevan dentro, y para eso creo que las administraciones públicas deben de ayudarles, y deben de colaborar con ellos. Yo recuerdo más de una vez, yo siempre he pensado que lo del Museo del Circo, Museo Nacional del Circo, era un poco locura. Aquí no hay tradición cirquense en Albacete, pero además, cuando se gestó aquella idea y yo sabía que no había fondos para llenar ese museo, yo sabía que tampoco se estaban comprando fondos por parte del Estado. Decían, no, pero tal, tiene una colección, lo que pasa que él dice que quiere ser el director. No, mire usted, aquí, es decir, cuando tú haces una donación a una institución pública, la donación debe tener algo muy importante, que es una donación, debe ser una donación pura y simple. Es decir, yo te lo dono, pero no te pongo condiciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, y se lo dije a la alcaldesa anterior, se lo dije a la alcaldesa actual, me decían, los del Teatro Circo te van a crucificar. Bueno, afortunadamente aún podemos expresarnos libremente, y a mí me hubiese gustado que ese edificio se hubiese utilizado como un gran centro de arte para gente joven. Es decir, mucha gente que pinta, mucha gente que compone, gente que hace danza, gente que hace teatro. Es decir, no es que sea demasiado grande, pero sí hay espacios, y sobre todo hay espacios para que la gente pueda mostrar sus obras. Y además con la ventaja de que es un edificio que está en el corazón de Albacete, en la Plaza del Altozano, por donde todo el mundo pasa, ¿no? Pero bueno, eso por ahora no es, y yo pensé, bueno, ¿por qué no desde el museo? Que es una institución cultural, que es una institución que tiene que ver con las artes, pues también tenemos que apoyar. Y pues ahí surgió la relación con Fractal, o ha surgido también la celebración de algunos conciertos de jazz en el museo, algún recital de poesía, es decir, además que cosas diversas. Se crea un clima muy especial al escuchar, pues no sé, yo recuerdo el caso de Fractal porque fue el que presencié en persona, escuchar a aquel cantador flamenco Alejandro Villaescusa, y además estar rodeado de todo ese elenco de obras maravillosas y tal, es como una atmósfera especial que te hace ver también de otra manera el tipo de arte que tienes delante. En cualquier caso, y sobre la mención al Museo de Circo, lo que hay de momento es solo el edificio, porque efectivamente no sabemos para
para cuándo, efectivamente, ni para cuánto tiempo, ni qué será finalmente, no lo sabemos, todo no. eso, pero sí es una idea que hubiera estado bien. Decía hace unos minutos que uno de sus afanes era precisamente el acercar el museo a todos los estratos sociales, Sí. y no mantenerlo como una élite. Hace unos meses presentaba junto a la alcaldesa Carmen Bayoz esa iniciativa de el museo en los barrios, de alguna manera para interconectar el museo pues con las diversas asociaciones y colectivos que hay presentes en los barrios de Albacete. No sé qué manera de funcionar tiene articulada la iniciativa, si está teniendo repercusión, si todavía hay que darle un empujón más. Sí, bueno, ha tenido repercusión. Ahora mismo hay un grupo en el museo que está dentro de ese programa. Lo que pasa es que tuvimos un problema importante, porque nosotros ese programa lo desarrollábamos con una persona que tenía un contrato en el museo desde hace muchísimos años, María Victoria Cadarso, que llevaba todo el departamento de educación y de acción cultural. Y bueno, ella, pues estas cosas que se hacen, ¿no?, que a veces son un poco raras. Ella llevaba muchos años en el museo, pero quien la contrataba era la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, que hizo un ERE en agosto y se fueron pues la mayoría de los trabajadores al paro, ¿no? Y para nosotros ha sido un quiebro importante. Entonces, claro, ahora mismo estamos 3 técnicos en el museo, pero que estamos sobrecargados de trabajo. Entonces, ¿qué hemos pensado? Bueno, pues a través de la red, que para eso está también, pues el colgar una serie de elementos, de instrumentos para que el profesor, la asociación, etcétera, que quiere ir al museo, pueda tener todas las herramientas para poder llevar grupos, dirigir grupos, etcétera. Estamos haciendo, bueno, pues con una empresa que es Galápagos Teatro Cálido, hemos hecho una experiencia estupenda, que es teatro para niños. Este domingo pasado. Este domingo, pero antes lo hemos hecho con colegios, ¿no? Y ha sido una experiencia maravillosa, porque es un actor maravilloso, y el que lo ha hecho, y bueno, los niños se lo han pasado estupendamente bien, y bueno, o haremos talleres el próximo 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, y haremos talleres por la mañana. Por la tarde haremos una obra de teatro estupenda que se titula Cayo Architectus, que es un arquitecto romano que diseña y construye obras públicas, y la gente se queja porque es incómodo transitar por aceras levantadas o porque las obras no le permiten vivir es decir, un tema tremendamente de actualidad, pero llevado, bueno, pues a un arquitecto que se trabajaría en época romana. Es decir, que seguimos y seguimos trabajando, pero evidentemente no con los ritmos que nos hubiese gustado de continuar trabajando esa persona en el museo. Ha mencionado el tema de la actividad enfocada a los más pequeños. Sería muy importante, y es muy importante, que caminemos por ahí para educar a los que han de consumir y de disfrutar el arte en el futuro. Y seguramente se da la paradoja de que yo creo que pocos niños habrá ahora mismo en la ciudad de Albacete que no hayan pasado todavía por el Museo Provincial, y quizás los padres sí que alguno no haya estado, ¿no? Bueno, la paradoja es que los niños han ido al museo con sus colegios y los domingos han llevado a los padres, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante. Este año realmente el número de centros de enseñanza que están yendo es mucho menor. Es decir, bueno, pues porque antes había una persona que les hacía talleres, los acompañaba y se dedicaba todas las horas de su trabajo a eso. Y bueno, pues ya digo que intentamos de trabajar de otra forma, es decir, pues con empresas dedicadas a la actividad cultural, pero nosotros mismos también de vez en cuando pues acompañamos también a grupos, es decir, no lo hacemos continuamente porque entonces no trabajaríamos, y la labor del museo es tremendamente compleja, ¿no? El otro día, el domingo, cuando se hizo el trabajo con los niños, bajaron a la planta sótano del museo, es decir,
mantener esa planta sótano con todo lo que hay, con todos los registros para saber dónde está cada pieza en cada momento, pues eso lleva muchísimo trabajo, ¿no? Mucho trabajo y claro, desgraciadamente no podemos dedicarnos solamente a acompañar visitas. Acompañamos de vez en cuando, pero bueno, no con esa labor continua, porque tenemos también otras que son tremendamente importantes. Imagino que la situación económica no da posibilidad de que esa persona que se dedique a ese tipo de actividades pueda estar por el momento en el museo. No. Hombre, hay unas soluciones y es que pues es cobrar, ¿no?, por actividad. A mí no es la opción que me gusta, yo creo que debe ser un servicio gratuito, pero bueno, no sé. Se estudian posibilidades. ¿Qué hay de esa inclusión tan fuerte que está teniendo últimamente en la cultura, aquello de la iniciativa público-privada? Bueno, yo creo que hay que esperar a ver cómo se plantea esa ley de mecenazgo. Vamos a ver, yo tengo mi propia opinión. Yo creo que yo no veo mal, es decir, nunca lo he visto, es decir, que pueda entrar la empresa privada, el patrocinio privado, en la gestión de determinadas actividades culturales. Es decir, si yo hago una exposición y tengo 5 sponsors que me la van a pagar, estupendísimo. Y si además la ley le permite unas deducciones fiscales a esos sponsors por pagar una actividad cultural de la que se van a beneficiar pues muchas personas, pues mucho más estupendo, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que es bueno. A mí lo que me preocuparía es que finalmente esa relación entre lo público-privado nos llevase a una gestión privada de lo que es de dominio público. A mí eso sí que se sí generalice que me preocupa. a la larga. Claro, es decir, a mí no me preocupa, pues ojalá tuviésemos 20 empresas que nos estuviesen promocionando continuamente o ayudando a promocionar el museo. A mí lo que sí me preocuparía es que una empresa externa diga cómo tiene que funcionar el museo y cómo se tienen que gestionar los fondos patrimoniales que tiene el museo. ¿Por qué? Porque es una obligación de la administración pública, porque para eso es el propietario y porque además estamos hablando de un patrimonio que es público. Es decir, las muñecas de un tour no son de una empresa, son de todos los albacetenses y de todos los españoles porque forma parte de nuestra riqueza cultural como ciudad, como provincia y como país. Entonces, estas cosas a mí sí que me preocuparían. Es decir, lo que es esa colaboración entre lo público y lo privado, yo creo que no tiene por qué tener más importancia siempre que las instituciones públicas no hagan dejación de sus obligaciones como tales instituciones públicas y que no haya una intromisión de lo privado y una decisión de lo privado en algo que por su propia naturaleza es público. ¿Qué pasaría? Porque se dice mucho eso de que aún en tiempos de crisis se protege la cultura no decae, todo de alguna manera sigue igual, eso en teoría en los discursos, pero esto en la realidad es así, la crisis no afecta de alguna manera a la cultura, al consumo de la cultura, a la manera de acercarnos a la cultura o a la manera de ofrecer cultura a los ciudadanos. Claro, yo creo que afecta mucho. Es decir, al ofrecer de cultura, porque evidentemente las instituciones que tenemos esa labor, pues estamos más coartadas, es decir, porque llegamos hasta donde llegamos. Es decir, porque si no... ayer, por ejemplo, en la conferenciante que vino al museo, me decía, ¿y por qué no hacéis propaganda turística y tal? Y yo le decía, mira, es muy sencillo. En algunos sitios tú vas por ahí al extranjero y en la habitación del hotel tienes el folletillo o el díptico que te dice que en tal sitio está el museo tal y que puedes ver
Es decir, pero eso cuesta mucho dinero. Eso cuesta mucho dinero porque es una renovación casi a diaria de la que tienes que hacer en cada una de las habitaciones de los hoteles. Y bueno, pues hay cosas que no nos permiten. A mí me gustaría anunciar con carteles por la ciudad las actividades que vamos a hacer, o por ejemplo en Madrid el Prado muchas veces pues anuncia sus exposiciones con grandes vinilos en los autobuses urbanos. Ojalá y lo pudiésemos hacer, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de elementos que también te coartan en la difusión. Eso no quiere decir que no estemos siempre dándole vueltas a la cabeza y a ver cómo podemos hacer esto, lo que nos cueste menos, etcétera. Y luego hay una realidad, que es el paro y es la crisis y es el poder adquisitivo de las familias. El otro día, pues las noticias era decir, cómo ha descendido de una manera brutal la asistencia a proyecciones de cines, a las salas de proyecciones. Pero es que a lo mejor las familias no pueden pagar no pueden hacer ese gasto, claro. O el teatro, es decir, si una obra de teatro te cuesta 30 euros y vas 3 de familia, son 90 euros. O sea, con 90 euros pues comen más de un día. ¿Entiendes? Es decir, que luego hay una serie de elementos objetivos que hacen que efectivamente sí haya un cierto retraimiento, ¿no? La gente sale menos, la gente se queda más en sus casas y bueno, pues eso es un problema. Y porque la gente tiene que gastar un dinero que no tiene. Por eso yo creo que es bueno que desde las instituciones públicas podamos seguir ofertando. Bueno, pues para que la gente se siga enriqueciendo, siga conociendo y de paso a veces también se olviden de que tiene un hijo en el paro, o el hijo que está en el paro diga, pues bueno, yo he pasado un buen momento, ¿no? La verdad que sí. Rubí, antes de que se marche y como experta primera que es del Museo Provincial de Albacete, sí me gustaría que aconsejase personalmente a quien nos pueda estar viendo cuál es ese rincón o ese elemento, esa obra que en ningún caso puede perderse si se acerca al Museo Provincial. Su lugar especial, su obra, no voy a decir preferida porque imagino que allí tendrá usted muchísimos tesoros, pero sí que ese consejo a quien se acerque para que no deje de visitar tal zona del museo. Pues un consejo de siempre es conocer las muñecas romanas de Entur, que son como las Barbies actuales, pero de época romana, es decir, muñecas que son desnudas, son muñecas de vestir, muñecas que movían los brazos, las piernas, para que de alguna forma todos seamos un poco conscientes que nuestra cultura tiene unas raíces muy, muy importantes, tremendamente importantes, y que también es bueno que padres, que hijos, que abuelos, que nietos, es decir, aprendan a mirar un poco a otras gentes que nos precedieron en el tiempo, es decir, para que recuperemos también esa imaginación que es necesaria para continuar siguiendo adelante y para que nuestras maletas estén siempre muy llenas de conocimiento, muy llenas de nuevas iniciativas, muy llenas de nuevas cosas, bueno, pues porque en la historia de la humanidad ha habido muchas crisis, la humanidad ha salido de muchas crisis, en unas ha estado más tocada, en otras menos, pero bueno, alguna vez habrá que salir de esto. Ojalá sea pronto. Sí. Rubí, usted es doctora en Historia, lleva toda una vida dedicada y consagrada al museo en 2 etapas diferentes. Además, ha estado al frente del Museo Arqueológico Nacional durante varios años. Su experiencia es ya, yo creo que sobradamente conocida por todos y más que suficiente para decirme si esa definición perfecta que tiene usted en su cabeza y en su corazón sobre lo que ha de ser un museo dista todavía bastante de lo que quiere conseguir aquí en Albacete. Sí, muchísimo.
Pero no solamente este museo, sino otros también, ¿no? Sí, yo creo que el museo llegará a su meta, es decir, cuando esté realmente implantado en todo el conjunto social donde esa institución está ubicada. Y por ahora ningún museo lo está, ni siquiera el Prado. Pues a ver si entre todos lo podemos conseguir. Muchísimas gracias. Y si esta entrevista también sirve para que, seguro que para sí, que la gente se conciencie de ese mensaje tan bonito que nos acaba de lanzar. Ha sido un placer, como siempre, conversar con usted. Lo mismo digo. Aquí estamos para impulsar el museo en la medida que nos sea posible. Muchas gracias. Un placer, como digo, tener aquí a Rubí Sanz Gamo, la directora de nuestro magnífico Museo Provincial de Albacete. Todos ustedes lo conocen de sobra, en el corazón del Parque Abelardo Sánchez, y si no lo conocen, pues no deben tardar ya nada. Tienen que ir cuanto antes, y si pueden con los más pequeños, pues también, y disfrutar de esa esencia de nuestra historia y de nuestras raíces, como ella misma nos ha contado en esta entrevista. Un nuevo encuentro digital que no es el último, nada de eso. Yo les espero aquí hasta la próxima cita, que será muy pronto. Cuídense.